El origen y evolución de las especies. Vamos ahora a ver un viaje al pasado de la vida. Imagina la Tierra hace más de 600 millones de años. No existían los bosques ni los dinosaurios. El planeta estaba cubierto por mares pocos profundos y bajo sus aguas pequeños organismos dejaban huellas casi invisibles en el barro. De ese escenario primitivo surge una de las preguntas más fascinantes de la ciencia: ¿cómo se originaron los animales y cómo evolucionaron las especies a partir de formas simples de vida? ¿Qué distingue a los animales de otros organismos? Los animales presentan rasgos únicos que los diferencian de las plantas y los hongos. A nivel celular, carecen de una pared rígida y en su lugar poseen una matriz extracelular rica en colágeno, que proporciona soporte y flexibilidad. También poseen tejidos nerviosos y musculares que les permiten moverse y reaccionar con rapidez ante estímulos extremos. A diferencia de las plantas, los animales son heterótrofos, es decir, dependen de otros organismos para alimentarse. Además, todos comparten un conjunto de genes reguladores del desarrollo, conocido como genes Hobbs, que definen la organización del cuerpo. Estos genes provienen de antiguos organismos unicelulares llamados coanoflagellados, considerado por los parientes vivos más cercanos a los animales. Y según la Enciclopedia Británica de 2024 y Open Stats Biology de 2022, estas características biológicas explican el éxito evolutivo del reino animal y su capacidad para adaptarse casi a todos los ambientes del planeta. Las primeras huellas, el registro fósil. Las rocas del período ediacárico de hace entre 574 y 539 millones de años, conservar los primeros organismos microscópicos complejos como el Dickinsonia y Charnia. Estas criaturas representan los primeros intentos de organización corporal animal y marcan el inicio de una nueva etapa en la historia de la vida. Tiempos después, en Australia se descubrió Icaria warioptia, un diminuto organismo con simetría bilateral y partes diferenciadas, considerado uno de los primeros animales bilaterianos. De acuerdo con las investigaciones de Mary Dosser del 2015 y Scott Evans 2020, estos fósiles muestran que la evolución animal comenzó mucho antes de la llamada explosión cámbrica. La explosión cámbrica, el gran salto evolutivo. Hace unos 541 millones de años ocurrió un evento sin precedentes, la explosión cámbrica, donde aparecieron casi todos los grupos animales modernos en un corto periodo geológico. Charles Darwin, en El origen de las especies de 1859, reconoció que este fenómeno parecía una dificultad para su teoría, pero explicó que el registro fósil era incompleto. Hoy, investigaciones como las de Douglas Irving del 2015 confirman que la diversidad cámbrica fue el resultado de millones de años de evolución previa, impulsada por factores como el aumento del oxígeno y la competencia ecológica. Pistas químicas, los biomarcadores. Además de los fósiles, los científicos han identificado biomarcadores, moléculas fosilizadas que indican la presencia de ciertos organismos antiguos. Un compuesto llamado 24-isopropilcolestano ha sido interpretado como evidencia de antiguas esponjas que vivieron antes del Cámbrico. Sin embargo, esta interpretación sigue siendo debatida, ya que podría tener otros orígenes. Esta es una prueba de cómo la ciencia opera con evidencias suscitadas a análisis cuidadosos. La revolución molecular, relojes y genomas. La biología molecular ha permitido ampliar nuestra comprensión de la evolución animal. Los relojes moleculares comparan la tasa de mutación de los genes
para estimular cuándo se separaron los linajes. Según Urey 2015 y 2 Reis X al 2015, los animales se originaron mucho antes del Cámbrico, posiblemente hace más de 700 millones de años. También se ha debatido cuál fue el primer grupo animal. Algunos investigadores como Redmond y McLixan 2021 consideran que las esponjas son el linaje más primitivo. Otros, como Whelan 2023, proponen que lo fueron las ctenóferas o medusas peine. Aunque no existe consenso entre estos estudios, coinciden en que la complejidad animal surgió de manera gradual y no repentina. La filogenómica, el árbol de la vida en el ADN. En las últimas décadas, una nueva disciplina ha transformado el estudio de la evolución, la filogenómica. Este campo combina la genética, la bioinformática y la evolución molecular para comparar genomas complejos y reconstruir con mayor precisión el árbol de la vida. A diferencia de los primeros relojes moleculares que analizaban pocos genes, la filogenómica estudia miles de secuencias de ADN simultáneamente, revelando cómo se relacionan los distintos grupos de animales a nivel genético. Por ejemplo, investigaciones recientes publicadas en Natural y Genomic Biology en el 2019 y Doom 2022 han permitido aclarar dudas antiguas como si las esponjas o las medusas peine fueron los primeros animales en divergir. Gracias a la comparación de ciertos genes compartidos, los científicos pueden ahora detectar patrones de herencia genética profunda y rastrear la aparición de nuevos genes que dieron origen a innovaciones biológicas como los sistemas nervioso y digestivo. En otras palabras, la filogenómica no solo amplía la visión de la biología molecular, sino que conecta la información genética con la historia fósil, permitiendo reconstruir con mayor detalle cómo se diversificó la vida en la Tierra. Uniendo las piezas entre fósiles y genes. Cuando unimos las evidencias fósiles y moleculares, la historia de la vida cobra una coherencia asombrosa. Los fósiles nos permiten observar qué organismos existieron y cómo cambiaron sus formas a lo largo del tiempo, mientras que la biología molecular revela cuándo y de qué modo se diferenciaron genéticamente. Los fósiles del Ediacárico nos muestran los primeros experimentos de multicelularidad y simetría, mientras que las secuencias de ADN actuales nos revelan que muchos de esos mecanismos genéticos ya estaban en marcha millones de años antes de que los cuerpos se preservaran en piedra. En otras palabras, la biología molecular llena los vacíos que el registro fósil deja entre los eventos, ayudándonos a conectar las piezas perdidas de la historia evolutiva. El consenso actual de la comunidad científica es que los animales surgieron antes del Cámbrico, pero su diversidad visible explotó cuando el planeta alcanzó niveles adecuados de oxígeno, nutrientes marinos y condiciones ecológicas complejas. Esta combinación de factores biológicos, genéticos y ambientales transformó un mundo de organismos microscópicos en una explosión de formas, colores y comportamientos, desde simples esponjas hasta los verdaderos o los primeros vertebrados. De este modo, los fósiles son el reflejo de los cuerpos antiguos y los genes la memoria viva de la evolución. Juntas, ambas fuentes de evidencia nos cuentan una sola historia, la historia de cómo la vida aprendió a organizarse, adaptarse y expandirse en una escala planetaria. En conclusión, la vida como una historia de cambio.
La historia de la evolución de las especies es una crónica de transformación continua. Los animales, desde los más simples hasta los más complejos, representan el resultado de millones de años de adaptación, experimentación genética y cambio ambiental. El origen de los animales no fue un evento súbito, sino un proceso prolongado que combinó la biología, la química y el tiempo. Los fósiles nos muestran los cuerpos que alguna vez habitaron la Tierra. La biología molecular nos revela las huellas invisibles que aún llevamos en nuestros genes. Cada célula, cada tejido, cada forma de vida actual es la consecuencia de una cadena evolutiva ininterrumpida que comenzó mucho antes de que existiera el ser humano. Comprender este proceso no solo nos enseña sobre el pasado, sino también nos invita a reflexionar sobre nuestro papel como especie. Somos parte de esa misma historia, el resultado de miles de generaciones de organismos que aprendieron a sobrevivir, innovar y evolucionar. Y si la ciencia nos ha mostrado algo, es que la vida, frágil pero persistente, siempre encuentra una manera de renacer, adaptarse y avanzar. El origen de la evolución de las especies no es solo un tema científico, es la historia universal de la resiliencia de la vida.